Hola, ¿qué tal? Te saluda tu asesor Rafael Flores Rodríguez. Vamos a empezar esta charla de la materia Teoría de la Constitución en el ánimo de comprender esta su competencia 1, lo que es Estado, sociedad y la relación entre el derecho con la sociedad. Para ello, esencialmente tenemos que comprender cómo es que se va gestando este ejercicio desde la época primitiva, en donde los primeros hombres, teniendo única y exclusivamente su contacto y entorno con la naturaleza, van creando esta relación con la misma y van viendo las necesidades que son propias de esa situación vulnerable que tenían en aquellos entonces. Este hombre primitivo de la antigüedad solamente conocía su entorno como tal, no tenía relación con otras personas, no sabía cómo enfrentarse a estos fenómenos, todavía no los comprendía y poco a poco, a través del conocimiento directo, fue comenzando a entender lo que su naturaleza humana le proveía tanto en habilidades, pero también en sus propias debilidades. Como consecuencia de ello, este hombre primitivo fue enfocándose poco a poco a enfrentar a estos fenómenos naturales que en su momento le causaron muchos conflictos, conflictos de subsistencia, conflictos que hacían difícil su día a día frente a estos fenómenos naturales que en ocasiones, la lluvia, el frío, los rayos, el peligro de los animales que los rodeaban, hacía que ellos se internaran en cuevas para protegerse y poco a poco ir viendo cómo subsistir a través de estos pequeños grupos que fueron formando. Uno de estos pequeños grupos esencialmente y de los primarios es precisamente la familia. Posteriormente a que se dan cuenta de todas estas necesidades que tienen, empiezan a trabajar en conjunto, ese conjunto que era propio de ese quehacer diario que va formando esta cultura de grupos en donde ellos van entendiendo que para efectos de enfrentar estos fenómenos naturales era mejor que lo hicieran en un conjunto y no así en lo particular. Les permitió así pues elaborar herramientas, también proveerse de vestido, además de protegerse de la intemperie y poco a poco, a través de esta relación que se fue dando día a día, épocas con épocas y cambios de estaciones climatológicas, entender todos estos procesos y cómo ellos tenían que ir aprendiendo de esta situación para que hicieran frente con el grupo que ya habían formado. Sin embargo, esta tarea, que resulta bastante compleja, puesto que en el caso concreto implicaba someterse no solamente a las fuerzas de la naturaleza, sino también enfrentar a cada uno de los individuos que a través de las cuotas de poder iban ejerciendo cada vez un posible control dentro de esos pequeños grupos que empezaban a formarse. Es decir, empezaban a haber liderazgos, empezaban a haber personas que querían realizar el dominio correspondiente de esta situación. Con ello, empieza a nacer esta situación relacionada con la posibilidad de establecer un estado de normas, o más bien dicho, la creación de reglas que pudieran coadyuvar con este caos que se estaba formando frente a estos grupos que, si bien es cierto, tenían un fin común, pese a ello, por la propia naturaleza del ser humano, algunos abusaban de otros, precisamente por la fuerza que tenían, precisamente porque se sentían con más derecho a apropiarse del alimento, a apropiarse de las mujeres, a apropiarse del territorio, y es ahí donde nace la necesidad de estos grupos de ir formando poco a poco lo que hoy conocemos como derechos, que en aquel entonces eran pequeños grupos que se formaban para efectos de establecer reglas de conducta, reglas de convivencia y que al final del día iban a permitir las bases de la construcción de este derecho. Poco a poco así van naciendo nuevas sociedades, sociedades que se van haciendo más amplias hasta que logramos convertir a estos pequeños grupos de familias, posteriormente de agrupaciones, luego de grupos colectivos sociales, hasta pequeñas poblaciones y finalmente en estados.
a través de estos derechos que se van gestando día con día y a través de los años y de la historia del ser humano. Llegamos así pues a la construcción de este proyecto de constitución que es propio de la generación de un Estado soberano con territorio y con población, que permite dividir ese caos en un orden que lleva a la formación de múltiples naciones y que para esas múltiples naciones en su momento fue bastante difícil construir esta solidaridad de sus ciudadanos y además también poder construir el Estado de Derecho hasta el día de hoy, como lo conocemos de acorde a los países que podemos advertir que tienen sus propias constituciones y también a partir de nuestro propio país mexicano. Te invito a participar de esta clase, que conozcas las diversas teorías de la Constitución que han permeado a través de los años y que finalmente conozcas cómo se formó nuestra Constitución. Soy tu asesor, Rafael Pedro Rodríguez, y me despido de ti. Pasa excelente tarde.